es cierto? Qué alegría poder tenerlos y verlos cerca del Señor, amando a Jesús y sirviendo al Señor con todo el corazón. Disfrutamos ese ambiente. Amén. Anoche Dios nos bendijo y esta noche nos bendice nuevamente. Algunos de ustedes, bueno, ustedes todos, prefirieron venir a adorar al Señor que ver el juego de los Warriors. Hubo algunos que se quedaron viendo el juego. Aleluya. Pero Dios nos bendice en el día de hoy, ¿no les parece? Ayer mencionamos algunas cosas acerca de la Biblia del pescador. En el año 1984, yo predicaba una campaña evangelística en Costa Rica, en una ciudad que se llama Alajuela. ¿Conocen Alajuela? No es extraño que llueva en Costa Rica. Hay mucha lluvia en Costa Rica. Ese día durante la campaña lloviznaba y era una llovizna muy leve, de esas que no nos ofenden, no aleja a la gente no se va del estadio, quedan allí y puede uno predicar. A mí no me molestó la lluvia, pero en mi Biblia parece que sí, porque al otro día la Biblia no abría, las páginas se habían pegado y estaba inflada. Era un problema porque me quedaban varias noches de campaña todavía y yo andaba con una sola Biblia. Así es que tuve que salir a comprar una Biblia y rumbo a la librería que todavía existe en el mismo lugar, es la librería metodista de Alajuela. Rumbo a esa librería me vino la idea, tal vez exista una Biblia que me asista en mi trabajo evangelístico. Tal vez hay una Biblia con anotaciones que me ayude a predicar sermones evangelísticos. Llegué a la librería, hice la pregunta, ¿tienen ustedes una Biblia así? Me mostraron lo que tenía y no era nada parecido a eso. Ellos tenían Biblias de todo tipo, Biblias para el pastor, Biblias para jóvenes, para niños, Biblias de estudio, pero no tenían una Biblia diseñada para la evangelización. Yo compré una de las Biblias que tenían y cuando salía de la librería, la señora que me atendió, entre otras cosas, me preguntó, ¿qué debe tener una Biblia para evangelizar? Mi respuesta fue honesta y transparente. No tengo la menor idea. Era la primera vez que yo pensaba en el tema y no se me había ocurrido nada. Bueno, me fui a la campaña, prediqué con mi nueva Biblia y esa noche no podía reconciliar el sueño porque la pregunta de esa mujer estaba allí. ¿Qué debe tener una Biblia para evangelizar? La pregunta me sacó de la cama, tomé un cuaderno, un lapicero y escribí la pregunta muy grande. ¿Qué debe tener una Biblia para evangelizar? Y esa noche comencé a responder. Dije, debe tener una sección de apologética, la defensa de la verdad, a las falsas doctrinas, a las falsas sectas. Y comencé a enumerar las religiones que yo conocía, a las cuales teníamos que dar respuesta en algún momento. Primer descubrimiento, yo no conocía tantas religiones como yo creía que conocía. Y el segundo descubrimiento fue cuando traté de definir qué creía cada una de esas religiones. ¿Qué creen los espiritistas? Y la respuesta fue, no tengo idea. ¿Qué creen los brujos? Y tampoco tenía idea. ¿Qué creen los mormones o los testigos de Jehová? No sé lo que creen. Tenía alguna idea de alguna de esas cosas, pero nada era concreto. Así es que comenzó el trabajo de adquirir la literatura de ellos, definir qué era lo que creían y buscar en la Biblia para dar respuesta. El entusiasmo era tal que a cada uno de esos temas
yo respondía con 18, 20, 25 versículos. Y después de un tiempo descubrí que ninguno de ellos se detendría frente a mí para que yo le leyera todos esos versículos. Que no era posible detener una persona y querer responderle a sus preguntas con tantos versículos. Era imposible. Así es que tomamos una decisión. Quiero trabajar esto con 2, 3 versículos, máximo 4 versículos. Y así fuimos trabajando durante meses. Luego surgió otra idea. Debe esta Biblia tener una sección de consejería. Una Biblia para evangelizar debe ser una Biblia para aconsejar. ¿Cómo responder a la persona que está en depresión? ¿Cómo responder con la Biblia a la persona que tiene tristeza, que está en desánimo, que se está divorciando, que se practicó un aborto? ¿Cómo ayudar a esa persona que está en problemas económicos? Bueno, esa sección de consejería fue creciendo y se convirtió en una de las más grandes de la Biblia del pescador. Luego vino la idea de que también debía tener una sección dedicada particularmente a la evangelización. Cómo predicarle el evangelio a un político. Identificar versículos apropiados para predicarle a un político. Cómo evangelizar a un millonario. Cómo evangelizar a un pobre, a un mendigo, a un deambulante. Cómo presentarle el evangelio a un hombre, a una mujer, a un niño, a un joven. Versículos apropiados para evangelizar a un pandillero, para evangelizar a un médico, a un abogado, a un juez o a un preso. Esa sección tal vez es de lo más importante que hicimos. Identificar versículos apropiados para alcanzar a la gente en su crisis, en su necesidad y ministrarle. 6 secciones en total se desarrollaron y las preparamos con cadenas de versículos. La idea era preparar, y eso fue lo que se hizo, un índice temático en orden alfabético, para que cuando la persona tenía problema de desánimo, buscara la D. Y con la D iba a encontrar desánimo. Y allí se le da un versículo y se le dice la página de la Biblia donde está. Y cuando la persona llega a esa página, el versículo está sombreado. Lo puede leer y ese versículo le va a hablar sobre su necesidad, pero en la parte inferior, a pie de página, una explicación del versículo para ayudarle a entender lo que Dios está diciendo allí. Comenzaron las invitaciones. Una vez fue publicada la Biblia para que hablásemos sobre ella. Y me invitó un hombre que tiene un programa de televisión no cristiano, bueno, para nada religioso. Uno de esos señores en la televisión que insultan a los invitados, que invitan a un político y se pelean con ellos. Yo estaba al lado derecho esperando que me llamara para entrar al set. Y él dijo, aquí hay un tipo. Hacía años que nadie me llamaba tipo. Años. Aquí hay un tipo que parece le debe haber encontrado algún defecto a la Biblia porque decidió escribir su propia Biblia. Yo estaba desesperado por hablar para decir yo no escribí una Biblia. Yo solo escribí las notas de esa Biblia y las cadenas de versículos, pero yo no escribí absolutamente nada. Pero él seguía hablando de mí, criticando lo que habíamos hecho y todavía yo no estaba sentado en el set y ya me había insultado. Y luego me llamó y yo me senté y tomé el micrófono y dije, quiero aclarar que yo no escribí una Biblia. Quiero aclarar que la Biblia del pescador utiliza la misma Biblia que ustedes han utilizado por años. Simplemente preparamos notas y un índice temático para guiarles en el estudio de la Biblia. Él me interrumpió y dijo, bueno, ¿sabe qué? Quiero que me diga con exactitud en qué es diferente la Biblia suya a las demás Biblias. Y comencé a explicarle lo que ya les dije a ustedes. Y el hombre guardó silencio.
Y en televisión, cuando usted lleva 3 minutos hablando, usted lleva mucho tiempo hablando y ya es tiempo de callar. Pero yo intentaba callar y él no me dejaba, porque quedaba ahí viéndome. No hacía un gesto. Así es que yo seguía hablando. Ya habían pasado 5 minutos y él no me interrumpía, no preguntaba, no reaccionaba. Yo pensé, se durmió. Y así es que yo seguía hablando. Y cuando pasábamos de 10 minutos, de pronto el hombre despertó y dijo, bueno, basta ya. Lo que yo quiero que me explique es en qué es diferente su Biblia a las demás Biblias. Yo llevaba 10 minutos explicándoselo y él no había oído nada y tampoco había entendido. Así es que yo comprendí que mi forma de explicarlo no funcionaba, que los inconversos no me entendían. Así es que le dirigí una pregunta, lo miré a los ojos y le pregunté, ¿usted se deprime? Y él dijo, ¿yo? Sí, usted se deprime. Dijo, no, yo no me deprimo, yo vivo deprimido. Agarró los periódicos que tenía sobre el escritorio, porque ese programa lo hace con un escritorio. Agarró unos periódicos, leyó la primera plana de uno de ellos y dijo, mire, esto es lo que dice el periódico acerca de este país. Este país es una basura, y tiró el periódico. Agarró el otro periódico y otro desastre en primera plana. Hizo comentarios así de cada uno de ellos y dijo, este país no sirve, este país deprime, este país da ganas de suicidarse. Siguió hablando. Entonces yo le pregunté, ¿y qué hace usted para resolver su problema de depresión? Y dijo, me tomo unos tragos, voy a bailar, salgo a bailar, voy a la playa, paseo, salgo con alguna chica. Y le pregunté, ¿y así se le va la depresión? Y dijo, por un rato, pero vuelve, siempre vuelve. Le dije, ¿y qué si yo pusiera en sus manos una Biblia con un índice temático? Y si tiene depresión, usted puede buscar la causa de su depresión. Busca allí en depresión por la D. Y le llevo a través de la Biblia, poco a poco, mostrándole lo que Dios dice acerca de la depresión y lo que Dios dice o recomienda para salir de esa depresión. Y dijo, ¿y su Biblia puede hacer eso? Dije, de eso trata la Biblia del pescador. Y ese señor dijo, yo tengo una Biblia, pero he tratado de leerla y no entiendo nada. Yo abro y allí no habla de nada que a mí me interese. Pero eso que usted ha hecho es un mapa. Y con ese mapa yo puedo explorar los tesoros de Dios. Inconverso. Yo he usado esa ilustración de él en muchos lugares. Es un mapa para buscar los tesoros, acceder a esas cosas que Dios tiene para nosotros. ¿No les parece buena la ilustración de ese hombre? Yo me sentí como Indiana Jones. Y desde entonces, cuando intento explicar a alguien que no conoce al Señor cómo funciona la Biblia del pescador, lo hago así. Esa ilustración nos ha abierto puertas para colocar esa Biblia en las manos de inconversos. Estamos trabajando en varias cárceles. En México estamos trabajando en varios cientos de cárceles. En Puerto Rico, en todas las cárceles. Hace 2 meses comenzamos el trabajo en las cárceles de la República Dominicana. Ya hemos colocado en Cuba más de 50,000 Biblias del pescador. Usted debe decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios está abriendo puertas para lograr que gente que no conoce a Dios se familiarice con la Biblia y descubra que hay un tesoro de vida en ella para ellos. Amén. Muy bien. Ya, no voy a hablar más de ese tema. Vamos a la Biblia, por favor.
Vamos a leerla, le suplico. Evangelio según Juan, capítulo 5. A ver, si usted lleva mucho tiempo en la iglesia, es posible que le haya sucedido lo que me sucedió a mí con este pasaje. ¿Le ha pasado a usted que ha leído un pasaje tantas veces que ya no tiene deseos de volverlo a leer? ¿Le ha pasado con alguna? Sí, algunos están diciendo sí. ¿Le ha pasado con alguna parábola que ya se la han predicado tanto? ¿Ha oído tantos sermones, clases bíblicas, explicaciones del mismo pasaje, de la misma parábola, que cuando alguien ya dice que va a hablar de eso, usted dice, no puede ser otra vez el joven rico, nuevamente con el mismo tema? Sí, me pasó con este pasaje. Me pareció que lo había leído yo tantas veces, que lo entendía tan bien, que no había nada más que aprender de él, que no había nada más que ver. Pero fíjese, porque la Biblia es la palabra de Dios. Diga, la Biblia es la palabra de Dios. No, no les escuche bien. Digamos todos, la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios, es viva. Y ocasionalmente un versículo que ya no me decía nada y en el cual yo no veía cosa alguna, de repente cobra una nueva dimensión. ¿Le ha pasado eso? Una nueva luz y ve cosas en ese pasaje que nunca había visto. Tal vez sea una experiencia que tenga, algún suceso, algo pasó que le hace mirar ese mismo pasaje desde otra perspectiva. Me sucedió eso. Yo estaba predicando en la República Dominicana, un pueblo que se llama Bonao. Es un pueblito pequeño, pintoresco. Los pastores se unieron para una cruzada y en el centro de ese pueblito hay un parque, es un parque en forma más o menos triangular. Y lo cierto es que tres grandes calles o avenidas lo rodean, una de fondo y dos que convergen en este punto. Sobre ese ángulo construyeron una enorme tarima. Las tres calles las cerraron y el parque estaba lleno, miles de personas en aquel lugar. Y en esos años, estoy hablando de una historia de más de 20 años, en esos años se acostumbraba que las campañas duraban 2 y hasta 3 semanas. Y una campaña corta, esa era corta, duraba de domingo a domingo. Esa era una cruzada muy, muy corta. Ya eso es una gigantesca cruzada. La gente, si le digo que voy a predicar aquí de domingo a domingo, piensan que me mudo para la ciudad. Bueno, en esa época no, eso era muy común. El tema es que la primera noche de campaña trajeron a un hombre en silla de ruedas por la acera que quedaba a mi derecha. Llegó un hombre, se ubicó de aquel lado, en la acera, no esa primera, sino cruzando la calle de la otra acera. Allí se ubicó. Todas las sillas estaban frente a mí. Así es que yo podía ver a este hombre. Luego supe que la gente que lo acompañaba era su familia, su esposa y sus hijos. Allí estaba. Yo terminé de predicar, hice una invitación a aquellos que querían recibir al Señor y esa gente no respondió. Ahí quedaron, viendo a la distancia. Luego se acostumbra en esas cruzadas orar por los enfermos. Entonces invité a los que estaban enfermos al altar para orar por ellos. Y mientras estaba orando, ellos se fueron. Próxima noche sucedió exactamente lo mismo. Allí llegaron temprano, se ubicaron. Todo el sermón estuvieron atentos. No hubo reacción, ni siquiera se rieron de mis chistes. Nada, no hubo un amén, ni un gesto, nada. Ellos estaban allí en silencio, atendiendo.
pero no reaccionando. Hice la invitación. ¿Quiénes quieren recibir al Señor? ¿Quiénes quieren a Cristo? Ellos no respondieron. Luego, la oración por los enfermos. Estuvieron ahí un rato y se fueron. Eso sucedió cada noche de esa campaña. Lo que yo les voy a contar en este momento. No sé exactamente si sucedió la tercera o la cuarta noche, pero en el momento en que estábamos orando por los enfermos, algo extraordinario sucedió de aquel lado. Ese hombre sobre la silla de ruedas, sin hacer un esfuerzo para pararse, sin agarrarse de la silla, sin intentar nada, como si una fuerza extraordinaria lo hubiese expulsado de aquella silla, quedó de pie. Y la gente reaccionó a eso, reaccionó con aplausos, reaccionó con gritos de alabanzas al Señor. Yo estaba impresionado. Yo no podía dar crédito a lo que acababa de ver. Ese hombre estaba de pie y unos minutos más tarde él empujaba la silla de ruedas y llegaba frente a mí en la plataforma. Yo tenía que conversar con él. Yo quería saber lo que había sucedido. Así es que me acerqué a él y le pregunté con dignidad cómo se llama. Me dijo el nombre. ¿Usted vive aquí en Bonao? Dijo, sí, yo soy natural de esta ciudad. Toda la vida he vivido aquí. Cuénteme qué le hizo Dios hoy. Y dijo, no, no. Lo importante no es lo que me hizo hoy. Lo importante sucedió el primer día de la campaña, el domingo. ¿Y qué fue entonces lo que sucedió el domingo? Porque yo pensé, si hoy se levantó de esa silla de ruedas y él dice que eso no es lo más importante, ¿qué cosa sucedió el domingo? Y dijo él, el domingo, mientras usted predicaba, Dios habló a mi vida y mi vida cambió dramáticamente. Dijo, fíjese, yo era miembro de una de estas iglesias. Y fui miembro de esa iglesia por bastante tiempo. Pero yo era un cristiano quejoso y amargado. Y yo vivía criticando a los hermanos de la iglesia. Yo no podía creer que este señor estaba diciendo eso en el micrófono. Y dijo, tanto los critiqué, tanto hablé de ellos, que ya a ninguno yo les resultaba simpático. Y yo dejé de ir a la iglesia. Y yo hablaba muy mal del pastor. Y yo hablaba mal de todos los pastores. Y yo hablaba mal de todos los cristianos. Y prohibía a mi esposa congregarse. Y prohibía a mis hijos ir a la iglesia. Y en esa amargura tuve un accidente automovilístico. Y mi columna sufrió varias fracturas. Y mi pelvis y mis piernas. Y en el proceso, el médico me informó que yo no volvería a caminar. Y hace 38 años que dependo de esa silla de ruedas para moverme de un lugar a otro. El domingo yo sentí que Dios me sanó de la queja, que Dios me sanó de la amargura, que Dios me sanó mis actitudes. Yo le pedí perdón al Señor y yo sentí que el Señor me perdonó y restauró mi corazón. Y no me atreví a levantar mi mano ni a pasar aquí adelante porque tuve pena, vergüenza de lo que pudiese decir la gente. Esta noche quedé mientras usted oraba por los enfermos, no para orar por mí, porque yo le dije a Dios, con que me hayas perdonado es suficiente. Yo no necesito que me sanes. Yo no necesito levantarme de esta silla de ruedas. Dije,
Dijo él, más bien le dije a Dios, yo merezco esta silla de ruedas y merezco algo peor. Dice, yo quedé para orar por los otros enfermos. Y mientras estaba orando por ellos, sin orar por mí, sin pedir un milagro, sin pedir sanidad, algo extraordinario sucedió. Yo sentí que me empujaron de la silla de ruedas y quedé de pie. Y aquí estoy, sin dolor, sin molestia, caminando perfectamente. Dios le había hecho un milagro tremendo. Dijo, usted no tiene idea de cuánta queja, cuánta lástima, cuánta amargura, cuánto dolor, cuánto lamento, cuánta cosa fea se acumula en un corazón esperando 38 años en una silla de rueda sin ver la gracia ni la misericordia de Dios. Y yo no había pensado nunca en cuánta amargura se podía acumular en 38 años. Esa noche yo fui a mi cuarto pensando, la historia de este hombre me hace recordar un pasaje de las Escrituras, capítulo 5 del Evangelio de Juan. Pero después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Un alto. A ver, ¿cuántos enfermos habían? ¿Cuántos habían? Una multitud de enfermos. Habían muchísimos enfermos. Y esos enfermos, unos eran cojos, otros eran ciegos y los otros eran paralíticos. Debemos comprender que en aquella época una persona coja, una persona paralítica y una persona ciega era gente que no tenía esperanza de sanarse. La cojera no había forma de sanarla. La parálisis no había forma de sanarla y la ceguera tampoco. Aún al día de hoy, poca gente se sana de condiciones como esa. De tal manera que ese estanque de Betesda era lo más parecido a una sala de enfermos terminales. Allí la gente no tenía esperanza de sanarse. Yo era estudiante universitario cuando tuve que hacer una práctica en una sala de enfermos terminales y tuve que preparar una tesis en aquella sala. Bueno, en entrevistas a los enfermos de aquella sala de enfermos terminales. Pasé varios meses yendo varios días en semana para conversar, para compartir y atender a aquellos enfermos. Muchos de ellos eran pacientes de cáncer. Y es curioso, una de las cosas que descubrí en aquel lugar fue que aquella gente no hablaba del futuro. Ninguno de ellos tenía planes de boda, ni planes de conocer a sus nietos, no tenían planes de negocios ni de comprar nada, porque ellos sentían que no había futuro. El enfermo terminal llega a pensar que no hay mañana. Vive como si se fuera a morir hoy mismo. La otra cosa que descubrí, compiten entre ellos, pero compiten sobre quién está peor. Si uno de ellos dice, hace días, 2 o 3 días que no duermo, el otro dice, hace semanas que yo no duermo. Si el uno dice, este tumor me ha crecido, lo mira el otro y dice, eso es nada. El mío está 3 veces más grande que el tuyo. Si a alguien le sale un tumor nuevo, al otro le salieron varios.
y compiten entre ellos. Es una competencia de desgracia. ¿Quién está peor? ¿A quién le está yendo peor? ¿A quién le duele más? Y cada uno habla como si a él le doliera más que a todos los demás. Es una competencia de desgracia. Y a veces da la impresión de que quieren estar peor, de que quieren ganar la competencia. Una sala de enfermos terminales es una sala de quejas. Todo el mundo se queja. Allí nadie da gracias. Todo el mundo se queja, conversan y son quejas una tras la otra. Y el ambiente de la queja es un ambiente terrible. Es un ambiente fatal. Ese era el ambiente de Bethesda. El ambiente de la queja aleja a la gente. Usted quiere alejar un familiar, quéjese. Usted quiere alejar a un amigo, quéjese. Es una cosa terrible dormir todas las noches con un quejoso. Es espantoso levantarse cada mañana y conversar y esa persona se está quejando. Y hay gente que se queja tanto que ha hecho de la queja su idioma. Si llueve, se queja. Si hace mucho sol, también. No es cierto. Si el sermón es largo, se quejan. Y si es muy corto, también. Así es que hay queja. Queja si hace calor, queja si hace frío, queja si viene mucha gente, que mucha gente vino hoy, queja si vino poca gente. Y no hay nadie. Se quejan y es muy difícil estar con ellos. Es difícil compartir con esa gente. Nadie quiere estar cerca de los quejosos. Nadie. Pero a ese lugar de quejas llegó Jesús. Usted puede decir conmigo, llegó Jesús. Sí, a ese lugar de quejas llegó Jesús. Observe usted que el versículo 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, escuche, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo no sé si eso era real o si era una leyenda, yo no sé, pero lo que sé es que en Bethesda la gente estaba deseando como quien espera la loto. Sí, la lotería juega que de pronto te la ganas. ¿No es cierto? Apueste que pudiera suceder, pero no sucede. Se gasta la gente toda la plata y no ocurre. Sí, y lee en el periódico que allá una persona como yo se la ganó. Que en el otro lugar alguien también sacó un dineral y mientras tanto yo quiebro económicamente jugando la loto y nada ocurre. Para esta gente la bendición, el milagro, la sanidad era como la loto. Ellos llegaban con la ilusión de que tal vez hoy venga el ángel, tal vez hoy mueva el agua, tal vez hoy yo sea el primero que me meta, tal vez hoy reciba un milagro. No confundamos la lotería con la fe. La fe y la bendición de Dios no es una lotería. La fe no opera en el tal vez. La fe opera en la convicción de que lo que Dios dice en su palabra es absolutamente cierto. Hay alguien que pueda decir amén. Absolutamente cierto. La fe opera en esta dimensión. La Biblia dice que Dios está presente donde se reúne su pueblo. Por lo tanto, en el día de Dios, en el día de hoy, Dios está aquí. El Señor está presente. No es como ese ángel que tal vez llegaba. El Señor siempre llega.
La fe opera en la dimensión de que si yo oro, Él me oye. Diga amén. Que si yo oro, Él me contesta. Diga amén. Que si le pido perdón, me perdona. Que si le entrego mi corazón, lo recibe. Que si abro las puertas, Él entra a mi vida y provoca un cambio. Aleluya. Este pasaje dice en el versículo 5: y había allí un hombre que hacía 38 años. Ya descubrió por qué razón la experiencia de la República Dominicana me hizo recordar este pasaje. Yo no me había confrontado nunca con cuánta amargura se acumula en el corazón en un proceso de espera. ¿Cuánta? Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lo vio. Jesús lo vio. Es importante anotar en el día de hoy, apuntar, subrayar, sombrear esa palabra vio, porque allí no habla de una mirada accidental. Se fija, yo paso por ese pasillo y llego allá a la mesa y de pronto usted sale y va allí y me saluda y me saluda como si fuéramos viejos amigos y yo no recuerdo que le había visto. Y técnicamente ya yo los vi a todos. Pero eso no significa que realmente lo vi. Eso significa que yo miré y usted estaba allí. Cuando nos paremos allí frente a frente, allí le veré. Esta forma de Jesús ver no es la forma accidental en que podría decir vi a todo el mundo o me pasó por el lado o estaba en la multitud. Allí lo que dice es que Jesús, en aquel ambiente de quejas donde los demás no llegan, Él llega. Y Él se hace presente. Allí está diciendo que cuando todos le abandonen, Jesucristo no le va a abandonar. Y que los ojos de nuestro Dios están sobre usted en el día de hoy. Y que para Dios, usted no es uno de la multitud, no es uno de los que vino a la reunión. Allí dice que los ojos de Él se han posado sobre usted. Siéntase importante en esta noche, porque Dios no nos ha visto accidentalmente, Él nos está mirando. Cuando Jesús lo vio acostado, escuche bien, y supo, esta es la otra palabra importante en el verso, supo, hay que subrayarla, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Ok, ¿por qué digo que supo allí? Es importante, porque la manera que esa palabra se escribió en griego no dice que Jesús se enteró por casualidad. En el griego, esa palabra implica que Jesús preguntó, que Jesús indagó, que Jesús investigó, que Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién es ese hombre? ¿Qué le sucede? ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Por qué está paralítico? ¿Cuál es su condición? Y eso debe ilustrar en esta noche claramente cuál es la actitud de Jesucristo para con cada uno de nosotros. No importa cuántos problemas tenga, sepa que el Señor los conoce todos. No importa cuántas dificultades, el Señor las conoce todas. Dios está interesado en usted. Dios está interesado en nosotros y está interesado en nuestro problema. Está interesado en nuestra dificultad y está interesado porque quiere ayudarnos. Diga gracias. Si descubro que Dios quiere ayudarme, debo decirle gracias, Señor. Gracias por querer ayudarme.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mire, a eso tiene que decir amén hasta el que no cree en sanidad divina. ¿Quieres ser sano? ¿Qué usted contestaría? A ver, la pregunta es, si hoy el Señor Jesús le hablara al oído y le preguntara: ¿quieres ser sano? ¿Qué respondería? Alguien respondería: claro, o quiero. ¿Cómo no? Seguro que sí. Mire, en el caso mío, que soy un gritón, si me hace una pregunta como esa, en Miami se escucha mi respuesta. Estrellita, bueno, Estrellita hoy está en Puerto Rico. Mi mamá ha estado enferma y ella fue a estar con ella unos días. Allá lo escucha. Allá escucha mi grito. Yo no puedo estar callado. Yo tengo que pegar un grito. ¿Quieres ser sano? La lógica, el sentido común dice: claro, claro que sí, claro que quiero. Se sorprenderá que este hombre no respondió eso. ¿Qué debe responder un hombre que por 38 años ha estado esperando un milagro? ¿Qué debe responder una persona que por tantos años ha estado pidiendo ayuda? Yo he estado en un estadio predicando y veo gente que los problemas, las necesidades, la urgencia se le dibuja en el rostro, y hago una invitación para que vengan a los pies de Cristo, y pasan otros y ellos no pasan. Gente que no responde a la invitación del Señor. En esta noche es necesario comprender que Jesucristo ha llegado a nuestras vidas, ha llegado a nuestro entorno, ha llegado a nuestro ambiente, porque nos quiere ayudar. Ha posado sus ojos sobre nosotros y está consciente de nuestra necesidad y nos está preguntando: ¿quieres mi ayuda? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que yo intervenga en tu vida? ¿Quieres que te asista en tu matrimonio? ¿Quieres que intervenga en tu familia, en tu realidad económica? ¿Quieres ser sano? Mire lo que este hombre contestó. Esto es impresionante. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Se quejó. ¿No es cierto? ¿Quieres ser sano? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. En esta iglesia no ayudan a uno. Eso fue lo que dijo. No tengo quien me meta en el estanque. Jesús no le preguntó a él: ¿tienes quien te meta en el estanque cuando se agita el agua? No, no. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Nadie me da la mano. Nadie me ayuda. No, si Dios no nos está preguntando cómo está el vecindario. Dios no nos está preguntando cómo está la familia. Dios no nos está preguntando cómo está la bolsa de valores, cómo nos va en la inversión o cómo están los clientes. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que yo te ayude? ¿Quieres que yo intervenga en tu vida? No tengo quien me ayude, Señor. Esto está malo. La cosa está muy mala. Cuando se agita el agua, no tengo quien me lleve. Hay una segunda queja, porque los quejosos siempre se quejan más de una vez. Aquí va. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, la competencia. Primero dijo, no tengo quien me ayude. Y en segundo lugar, la competencia es muy fuerte. Mujer, ¿quieres que bendiga tu matrimonio? Estoy separada.
Esa no fue la pregunta. Es que usted no entiende. Mi marido tiene otra. Esa no fue la pregunta. Es que usted no entiende. Ella es bonita, flaquita y más joven. O sea, la causa está perdida. Pero eso no fue lo que el Señor preguntó. El Señor no preguntó si habían dificultades. El Señor preguntó si queríamos su intervención. Su intervención camina de la mano de su poder y su autoridad. Aleluya. No hay problema ni dificultad que pueda resistir el poder de Dios. El poder divino es capaz de cambiar realidades. Y cuando la oferta del Señor nos llega en una noche como esta, nuestra respuesta a Él tiene que ser: sí, Señor, yo quiero tu ayuda. Sí, Señor, anhelo tu intervención. Sí, Señor, dame la mano. Sí, Señor, levántame en este día. Aleluya. ¿Quieres ser sano? No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y como si Jesús hiciera caso omiso a lo que ese hombre estaba diciendo, en forma intensa, como quien pega un grito, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Alguien que le dé gloria a Dios. Al instante aquel hombre fue sanado. La palabra del Señor fue: levántate, toma tu lecho y anda, camina. Jesús le estaba diciendo: levántate por encima de tus limitaciones. Levántate por encima de tu problema. Levántate por encima de tu crisis. Levántate por encima de tus quejas, por encima de la falta de fe, por encima de las dudas, por encima de las crisis. Y me parece que en esta noche una vez más nos está hablando el Señor y diciendo: levántate y camina en fe. Levántate y avanza creyendo que yo te ayudo, creyendo que yo te llevo, creyendo que yo te respaldo. Diga amén, por favor. En el día de hoy el Señor una vez más nos habla. Una vez más nos está preguntando: ¿quieres que yo lo haga? Y tenemos que responder. Y tenemos que hacerle saber a Dios que queremos que Él lo haga, que queremos que Él nos ayude, que queremos que Él intervenga, que queremos su asistencia. Porque hay gente que no quiere la ayuda de Dios. Y Dios quiere que nosotros manifestemos que anhelamos su intervención. Si usted desea, necesita, anhela esa intervención divina en el día de hoy, dígale. ¿Cuántos le quieren decir al Señor? En el día de hoy, respóndale. Él está preguntando: ¿quieres mi intervención? Diga: sí, amén. Yo quiero, yo anhelo, yo necesito. Le invito a orar. Le invito a hacerlo. En este momento, incline su rostro, cierre sus ojos y hable con Dios. En este instante, incline su rostro y cierre sus ojos profundamente. Dígale al Señor Jesucristo que usted quiere esa ayuda, que usted anhela esa ayuda, que usted desea un cambio, que usted necesita su intervención. Dígale a Jesús que lo necesita.
Dígale a Jesús que lo anhela. No se queje, no se lamente. Confiese su necesidad y dé lugar a la acción de Jesús en esta noche. Dios quiere intervenir. Dios quiere hacer ahora mismo. El Señor, a través de este mensaje, está preguntando: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres la intervención de Dios? ¿Quieres la ayuda divina? Este es el momento para decirle a Jesús: sí, Señor, yo quiero. Sí, Señor, yo te necesito. Sí, Señor, me urge tu ayuda. Yo quiero orar personalmente con aquellas personas que en este instante quieren decirle al Señor: me urge tu intervención. Necesito tu ayuda. Si usted quiere esa oración, levante su mano. Déjela levantada. Yo quiero orar con usted. Todo aquel que anhela esa intervención de Dios, esa asistencia divina, levante su mano. Yo quiero orar con usted. Todos los que están levantando la mano, por favor, pónganse de pie conmigo. Vamos a orar, pero yo quiero que usted esté de pie conmigo. Aquellos que levantan su mano, aquellos que dicen: necesito esa intervención, necesito urgentemente la ayuda de Dios. No importa si usted nos está visitando en la iglesia hoy por primera vez, no importa. O si lleva aquí toda la vida, no importa. En este momento, hablemos con Dios. Coloque la mano sobre su corazón, por favor. Respetuosamente le suplico, coloque la mano sobre su pecho ahora, ¿sí? Sobre su corazón. Y repita conmigo en voz alta y clara: Señor Dios, esa palabra fue para mí. En este momento, yo quiero renunciar a la queja. Yo quiero renunciar al lamento. Quiero corregir mis actitudes. Quiero corregir mis pensamientos. Quiero corregir mis emociones. Perdóname, Señor, por pensar como no debía haber pensado, por actuar como no debía haber actuado, por conducirme como no debía haberlo hecho. En esta noche, dígalo conmigo, en esta noche traigo a tus pies mi vida entera. Rindo mi ser por entero a tu servicio y te suplico, Dios, que me asistas, que me auxilies, que me ayudes en esta crisis. Gracias, Dios, por oír mi voz y responderme. En el nombre de Jesús. Amén. Quede ahí donde está y permítame orar por usted. Señor eterno, mira cuántos responden en esta noche a tu palabra. Yo te suplico, Señor Santo, que tu mano de misericordia se extienda en este momento para tocar a cada una de estas personas, a cada uno de estos hombres y a cada una de estas mujeres jóvenes. Señor Dios, opera un milagro maravilloso. Opera el milagro de la transformación. Opera el milagro del nuevo nacimiento. Opera, Señor, el milagro del cambio. Jesucristo, que estos corazones se llenen de paz, que se llenen de fe,
que se llenen de vida. Señor, que haya armonía en ellos. Trae bendición a los matrimonios. Trae bendición al cuerpo enfermo. Trae salud. Bendice financieramente al que está en crisis, Señor, y restaura la relación contigo de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias, creyendo que tú respondes hoy. Amén. Diga gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Usted puede sentarse. Permítame decir dos cosas antes de irme. Dos. La primera, al finalizar la reunión yo voy a estar en una mesa que está allá en el vestíbulo. Allí está la Biblia del pescador. Adquiera la suya. Es muy probable que cuando usted llegue a la mesa se hayan terminado. ¿Cuántas quedan? Quedan dos. Había más cuando la maleta esa salió para allá. Pero yo les voy a decir cómo adquirirla, porque ya veo que no va a haber mucho allí. Yo les voy a dar el número telefónico de mi oficina. Usted la va a comprar por teléfono al mismo precio que la compró aquí o que la iba a comprar aquí, y se la van a enviar gratis hasta su casa y le va a llegar esta misma semana. Ese es mi compromiso. Yo voy a llamar a la oficina para decirle que todos los que llamen de aquí le digan que el envío es gratis. Así es que va a poder usted llamar y recibirla de inmediato. ¿Está bien? Es buen negocio. Solo puede ser mejor que eso, que mi esposa vaya y se la lleve personalmente. Eso no va a ocurrir, cuando menos esta semana. Así es que cuando pasen por... La segunda cosa, yo le hablaba al pastor en el día de hoy que preparamos una revista trimestralmente, se llama Proezas. En esa revista comparto enseñanzas como las que compartí aquí en el día de hoy y cuento testimonios de las campañas. Es que a veces llego a un lugar a donde había predicado hace 5 o 10 años y la gente me ve y dice, ay, yo creía que usted se había muerto. Y yo no quiero que sigan pensando que yo me había muerto porque no me han visto en Concord en algún tiempo. Y esa revista la enviamos a todo aquel que desea recibirla. La enviamos gratis, completamente gratis. Y cuando termine la reunión, esas revistas van a estar allá en la mesa. Usted puede adquirir una de ellas. Y si se interesa en recibirla, me pide una tarjeta. Se la doy, la llena y me la entrega de inmediato. Porque ya yo probé aquello de llévesela y me la envía por correo. No la envían. Entonces ya no tengo fe en eso de que me la van a enviar. Así que sin fe, yo se la doy para que la llene hoy y me la entregue. Y a vuelta de correo va a comenzar a recibir la revista. Le dije que la revista es gratis. Lo que le cobro es la carta. La carta que le envío mensualmente. En esa carta yo les cuento siempre. Hoy estaba haciendo la del mes que viene. Cuento lo que está sucediendo en el ministerio, en cuántas cárceles estamos colocando Biblias y trato de moverlos a misericordia para con los presos y que nos ayuden a colocar Biblias. Las Biblias en las cárceles las regalamos, amén. No las vendemos, las regalamos. Aquí no las regalamos, aquí las vendemos. A los presos se las regalamos. Y en barrios y comunidades muy pobres estamos trabajando, por ejemplo, aquí al cruzar la frontera del Paso hacia México. ¿Conocen esa ciudad? Se llama Juárez. La criminalidad en Juárez es espantosa. Hemos equipado
grupo de hermanos y va puerta por puerta tocando, compartiendo el evangelio y regalándole una Biblia y enseñándoles cómo utilizar la Biblia. Y se está convirtiendo gente allí. Amén. Se está convirtiendo gente. Cada vez que alguien nos da una ofrenda de $10, colocamos una Biblia. Así que si usted quiere colocar 100 Biblias mensualmente, me envía una ofrenda de $1,000 todos los meses. ¿Por qué se ríen? Porque es muy poco. Puede enviar 5,000 y colocamos 500 Biblias cada mes. ¿Qué les parece? No se vuelva a reír. Le puede salir más caro. Eso era una broma. Bueno, no es tan broma nada. Puede usted enviar los $5,000. Por favor, solicite la revista. Quiero que la tenga. Bendiciones. ¿Sabe que vamos a estar aquí mañana? 2 veces voy a estar. Voy a predicar en la mañana. ¿A qué hora, pastor? A las 11 de la mañana. Y luego en la tarde a las 6:30. ¿Cuántos van a estar aquí? Va a estar bueno. Hasta mañana.